Muy bien, ahora voy a dar paso a la doctora Giselle Cano. Entonces, déjenme que se las presente rapidísimo. La doctora Giselle Cano es médico por la Universidad La Salle, especialista en psiquiatría con alta especialidad en adicciones. Lleva más de 12 años en la clínica privada desempeñándose principalmente como psiquiatra adictóloga, es interconsultante de diversas clínicas de adicciones y psiquiátricas, ¿no? La Clínica Margaritas, la Fundación Quinta San José, Clyder, Puente Fénix, etcétera, etcétera. Y además también pues era profesora de la asignatura de Introducción de la Salud Mental hasta que cierta persona la sonsacó para que hiciera este estilo de cosas y que estuviera con nosotros en Psiquiatría México. Muchísimas gracias, Giselle, las dejo con esta expertaza. Entonces, ¿quieres que yo lo comparta, Gis? Porfa, gracias. Denme un segundo que pongo sus diapositivas para compartir. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos los que están hoy en sábado tomando esta actualización y curso taller. Pues yo voy a hablar justo de el diferencial que tenemos del trastorno afectivo bipolar con el consumo de sustancias. Realmente creo que a veces siempre se pregunta o nos preguntamos, ¿no? ¿Qué fue primero, si el huevo o la gallina? Y creo que, o sea, como decía hace un rato el doctor Lino, tendríamos que pensar siempre como en nuestros pacientes en una cuestión mucho más longitudinal, ¿no? Siempre pensar como en una historia clínica. De pronto tenemos un montón de herramientas, escalas, etcétera, pero pues sabemos que muchas veces solamente nos miden un momento del tiempo en una entrevista, pero cuando tú ya empiezas a hacer toda una historia clínica, cuando empiezas a tener todos los antecedentes, pues es mucho más sencillo. Pero en el tema de consumo de sustancias y el estado de ánimo, realmente tenemos como muchas dificultades. ¿Por qué? Porque imagínense que de pronto a un paciente que nosotros lo vemos con una clínica como de hiperactividad, con verborrea, con mucha energía, y nosotros nos casamos con la idea de, está en un episodio maniatiforme, ¿no? Y de pronto nadie o absolutamente se le ocurre hacerle un perfil toxicológico o indagar un poco más porque la familia desconoce información de sus conductas. Y bueno, pues es ahí cuando empezamos a tener tema, ¿no? Hay pacientes que tienen episodios pues inducidos por sustancias y que tendríamos que estar como muy claros en el cuándo inició estos síntomas, se relacionan al consumo, empezó porque pueden estar juntos. Entonces aquí siempre el objetivo de hoy es que esto es lineal, ¿sí? Y que tenemos que verlos integrales, no uno y otro, porque si no, ni siquiera podemos aplicar un diagnóstico si tú descartas, es un paciente con consumo de sustancias, ok, internalo en una clínica de adicciones, pero no tienen atención psiquiátrica. Entonces, jamás vas a descartar un antecedente y probablemente a lo mejor esta persona está en consumo, pero porque está secundario a síntomas afectivos, o sea, una depresión, o sea, hipomanía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos ocupa, pero ya hablando de estadísticas, entre el 30 y 60% de las personas con trastorno bipolar 1 o 2 van a desarrollar a lo largo de la vida algún tipo de trastorno por consumo de sustancias. Es por eso que María y yo nos interconsultamos mutuamente mucho y por eso le agradezco la invitación de hoy, porque pues tenemos muchos ejemplos y muchos casos en común de pacientes que de pronto están estas situaciones y sí, a lo largo de la vida eventualmente a ella le tocarán o a mí, ¿no? Pero siempre como verlos de manera integral creo que es mucho mejor. Ahora, dentro de todas las sustancias, la que más vemos comúnmente es el trastorno por consumo de alcohol, ¿sí? Y esto está, les digo, como que muy relacionado a los síntomas y a cada episodio, pero igual puede mantenerse interepisódico. Posterior le sigue el cannabis con un 20%, luego le sigue la cocaína con un 12.5% y anfetaminas y opiáceos en un 6%. La que sigue, por favor. Ok,
Bueno, ahora, ¿por qué no? Bueno, hablábamos hace un rato de qué nos ocupaba, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacer este diferencial o por qué sería tan importante integrarlos si es que son comórbidos? Bueno, pues porque en ambos casos el trastorno afectivo bipolar puede iniciar más temprano, puede incrementar la frecuencia de los episodios y estos ser mucho más graves, o puede empezar a ciclar más rápido y pues cuando son también los periodos interepisódicos, que tenga muchas más fluctuaciones, tenemos mucho mayor tasa de intentos de suicidio y pues finalmente también el funcionamiento psicosocial pues va a ser más complejo, ¿no? Ahora, ¿en qué nos basamos o en qué, o sea, los puntos claves, digo, ya esta diapositiva evidentemente no es para que es como el relleno, pero ¿en qué nos basamos, no? El DSM-5 siempre te va a decir y siempre te va a estar como puntualizando que si el estado de ánimo no se correlaciona a un consumo de sustancia y viceversa, ¿no? Entonces, a veces estos criterios como que quedan muy cortos y entonces sí tendríamos que empezar a trabajar con diferentes aproximaciones, algoritmos, sí la clinimetría, para que tengamos también como por cuestión tiempo, o sea, en cuestión episódica, saber qué hay, qué sí hay y qué no hay, ¿no? Entonces, bueno, pues no nada más nos basamos en el DSM-5, la que sigue, tenemos pues, o sea, compendios, ¿no? Guías clínicas que nos pueden aportar, pues, información de cómo poner estos algoritmos, ¿no? Entonces, aquí les puse algunos ejemplos de las que se utilizan más en esta comorbilidad, como la CANMAT, que bueno, la última actualización fue en 2023, es de las que más se citan y es la que yo creo que tiene como más claro también esta cuestión de la comorbilidad, ¿no? Entonces, de pronto nos ayuda mucho. Y bueno, tenemos otras guías como la de veteranos y defensa, ¿no? También la última es 2023. Y todos sus flujos diagnósticos a mí me parecen interesantes porque de alguna manera te ayudan a saber qué es lo que en ese momento tienes que resolver, ¿no? Finalmente nosotros lo vemos en la clínica, pero bueno, hay guías porque luego también los pacientes piensan que uno se saca las cosas de la manga y no, hay gente que estudió y hace con mucha investigación y bueno, también es importante irnos al estudio, ¿no? Y bueno, hay algunos libros que también se encargan de ver estos algoritmos, ¿no? Que aquí lo importante es que siempre integremos, o sea, que no nos casemos nada más o con la parte clínica psiquiátrica o con el tema de adicciones, porque en adicciones también nosotros tenemos que pensar en evaluar sustancia por sustancia, lo cual a lo mejor en un episodio agudo, cuando una persona está con síntomas de manía, a lo mejor va a ser muy difícil tener esa información, a lo mejor únicamente en ese momento vas a tener tu antidoping y lo que te arroja el antidoping, pero no más, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener como esta conciencia de, ok, en ese momento no tengo información de la historia adictiva, pero tengo que hacer en algún otro momento, ¿sí? O sea, pasando días, ¿por qué? Porque si no, se me va, ¿no? Y así es como que siento que son de las apartados de la historia clínica que se pueden hacer repetidamente y que van a cambiar incluso en la etapa de vida que se encuentre la persona, ¿sí? Entonces, también es esto, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, María. Y bueno, pues aquí les puse un ejemplo de uno de los principales algoritmos que se ocupan, ¿no? O sea, es importante primero, ¿no? Preguntarnos, bueno, no se los tengo que decir, ustedes ya son expertos en qué síndrome tiene mi paciente, ¿no? ¿Qué está cumpliendo de clínica, ¿no? Está en una manía, está en una hipomanía, está en una depresión, ¿no? Cumple los criterios, ok. Ahora, si yo identifico, porque no me da información y yo ya le hice un test y sale que es positivo a alguna sustancia, ok, si me puede dar ahora sí que la información, los signos y los síntomas que estoy observando,
son compatibles a una intoxicación o no, ¿no? O sea, entonces aquí no nada más va a ser la entrevista, también entra mucho la exploración física, ¿no? Cómo están sus pupilas, cómo está su temperatura, obviamente si está en agitación, pues obviamente no lo podríamos así ahora así de, ay, detente tantito. Oh, claro, hay momentos pues, pero siempre aquí es qué tanto estos síntomas empezaron antes o después del consumo, o estamos en desconocimiento si es afectivo o es de sustancias, y entonces ahí empiezas tú a tomar tiempos, ¿no? O sea, si tú haces un test y dices, bueno, parece que tiene positivo a 2 o 3 sustancias, bueno, pues hay que checar la vida media de esa droga para que entonces ver si finalizan los síntomas de acuerdo a lo esperable de eliminación de ese momento de intoxicación. Perfecto, entonces a lo mejor sí se correlaciona más a la intoxicación a que tenga de base una cuestión afectiva. Pero sí, a veces es al revés, que la persona ya previamente al consumo ya estaba así, bueno, pues entonces pensemos en que pueda ser una situación donde no fue inducida por la sustancia y que más bien el estado afectivo me condicionó a un consumo de sustancias, ¿no? Usualmente, la que sigue, si gustas, María, usualmente en los episodios afectivos, ¿no? A veces no necesariamente las personas, o sea, pueden estar todo el tiempo en sobrias, ¿no? O sea, sabemos que tú puedes tener episodios afectivos con consumo o sin consumo, pero entonces ahí ya empiezas a checar, ok, o sea, esta persona está en depresión, pero también está tomando alcohol, entonces, ok, me está precipitando el alcohol a la depresión. Entonces, si es así, entonces tengo que trabajar con el paciente la sobriedad, o sea, reducir el consumo. ¿Para qué? Para que yo pueda realmente diferenciar ese síndrome depresivo, o bien estar debiéndose a un alcohol. Pero si es un estimulante, entonces lo mismo, porque si una persona está abusando de una metanfetamina o algún otro estimulante, incluso fármacos, ¿qué tanto me está disfrazando la sustancia ese estado afectivo? Entonces, una diferencia también que podríamos analizar ahí es, usualmente los síntomas cuando son inducidos por sustancias, ya les había dicho, ¿no? Tienen que ver mucho con la vida media de la sustancia. Entonces, si mis síntomas están permanentemente, quiere decir que entonces no necesariamente va a ser la sustancia, posiblemente tengamos algo de base, ¿sí? Y bueno, sabemos que también muchas veces en estos casos, si quieres pasar la siguiente, no es una casualidad, ¿sí? Que el hecho de que ¿por qué un paciente bipolar va a tener un consumo de sustancias? O sea, no es una casualidad, no es porque sean impulsivos, no es porque no, o sea, hay una base, ¿no? Que comparten neurobiológicamente ambos trastornos, lo cual me parece súper interesante, porque, o sea, uno pensaría, ¿qué tanto, no? Esta cuestión neurobiológica tiene que ver, ¿no? Y dices, wow, claro que lo va. tiene mucho de qué hablar de ello, ¿no? Entonces, vamos a empezar a platicar ahorita sobre esta correlación neurobiológica, pues para entender también el por qué, ¿no? Entonces, bueno, ustedes recordarán, si quieres pasamos la siguiente diapo, que ahí se explica mejor, María. En la siguiente diapo, ahí. Ya, ajá. Bueno, ahí está un esquemita que, bueno, esos esquemitas siempre son muy buenos, pero bueno. Tenemos las dos vías, ¿no? La mesolímbica y la mesocortical, ¿sí? Y, bueno, es bien interesante cómo en la mesolímbica, si nosotros empezamos a checar que va del área tegmental ventral
hacia el núcleo accumbens, eso habla de un circuito, ¿no? Que es el sistema de recompensa, ¿sí? Y el otro implicado de vía dopaminérgica en ambos casos es la vía mesocortical, ¿sí? Que es la que se proyecta de la corteza prefrontal, y es la que, pues, que nos ayuda en la corteza prefrontal, pues, principalmente juicio, toma de decisiones, el control inhibitorio. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha encontrado mucha evidencia, ¿no? Que en el trastorno bipolar, pues hay una hipersensibilidad del sistema de recompensa. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente tiene esta hipersensibilidad en este sistema? Bueno, pues que va a ser más reactivo a tener una respuesta a los estímulos de recompensa, es decir, va a sentir más, ¿no? Si consume algo que le genere dopamina, ¿no? Va a tender a la impulsividad y va a tener mucha más dificultad para frenar estas conductas dirigidas a objetivos, ¿sí? Y sobre todo cuando este sistema pues está como encendido, ¿no? Entonces, de ahí que, imagínense, si mis pacientes que no tienen una comorbilidad con bipolar me dicen que nada en la vida se equipara a lo que sienten cuando consumen alguna sustancia, pues imagínense en un sistema nervioso con esta situación de bipolaridad, pues sienten muchísimo más. Entonces, aquí el tema es, ¿por qué es tan difícil quitar entonces la sustancia? Pues mucho tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, eso son de las cosas que a veces como que, bueno, obviamente en adicciones siempre el prejuicio es que la persona no tiene la voluntad o no tiene la conciencia o no quiere hacer un cambio en su vida, y muchas veces no es que no quieran, es que de verdad no está pudiendo su sistema poder tomar buenas decisiones o elegir los momentos adecuados, ni las cantidades, ni los límites, y es ahí cuando tienen estos abusos de sustancias, ¿no? Ok, entonces, pasando a la siguiente diapositiva, bueno, que bueno, es un poquito más, platicar un poco más de lo mismo, pero aquí ahorita, espérenme tantito porque les quería agregar otro dato. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los neurotransmisores que también están aquí implicados? Bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Que tanto dopamina, GABA, glutamato, pues son alteraciones que se van a empezar a tener, son mucho más reactivos a la parte de estimulación, pero también tienen dificultades para la inhibición, ¿no? Entonces, pues de ahí estas conductas. Y bueno, también se ha observado que en estos pacientes también tenemos como esta alteración entre el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y un aumento en el estrés oxidativo, la inflamación, etcétera, ¿no? Ambos, tanto en trastorno por consumo de sustancias como el trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Y pues esto es lo que les decía, si de un lado lo tienen, ¿no? Cualquier persona que empieza con un consumo de sustancias, pues por supuesto que la probabilidad de que active todas estas alteraciones y genere un trastorno bipolar, pues es muy alta, ¿no? Entonces es bidireccional y pues esto nos genera toda una dificultad en ambos trastornos. La que sigue, por favor. Gracias. Oye, no seas grosera conmigo. ¿Alguien tiene el micro abierto? Si le puede. A ver, ¿alguien le puede apagar al micro? Ya, alguien abrió su micro. Y bueno, ¿qué otras cosas de evidencias en cambios pues estructurales se ha encontrado en estos casos? Bueno, se han hecho estudios de neuroimagen en adolescentes con trastorno bipolar y han encontrado un menor volumen de materia gris en la corteza prefrontal, insular, temporopolar, y se ha asociado esta disminución de la materia gris a un mayor riesgo en consumo de sustancias, ¿de acuerdo? Entonces, pues estos déficits en estas regiones, pues igual, ¿no? Nos dan
o sea, nos demuestran cómo hay esta dificultad en la regulación emocional y por lo tanto también en las funciones ejecutivas. Y bueno, finalmente también sabemos que en los procesos de sensibilización, donde los factores estresantes son repetidos, los episodios de alteraciones del estado de ánimo y el consumo de sustancias, pues se potencian mutuamente, ¿sí? Entonces esto puede impulsar a que la enfermedad progrese mucho más rápido y la sensibilización cruzada entre el trastorno bipolar y el trastorno por consumo de sustancias se complican, ¿sí? Entonces todo esto tiene como mucha ya más evidencia en los últimos estudios, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuidadosos siempre que recibamos a pacientes? Yo sé que es muy diferente estar en hospitalización a estar en consultorio, ¿no? Generalmente en consultorio parecería que no recibimos urgencias, pero muchas de las veces sí nos llegan pacientes a lo mejor no intoxicados en agudo, pero que han pasado algunos días después del consumo. Y lo mismo pasa con la manía, ¿no? A veces pudieran no llegar al consultorio en manía, pero pudieran llegar en hipomanía. Claro, si estamos en hospitalización es muy diferente, y si estamos en hospitalización, pues es mucho más fácil también algún estudio de laboratorio en cuestión de antidoping. Pero aquí lo importante es que no a todo le llamemos manía. ¿Por qué? Porque finalmente pudiera ser el efecto agudo de una sustancia, ¿no? Ahora, al revés, ¿no? Si también nosotros pensamos en que tiene un trastorno bipolar y lo empezamos a tratar con lo que sea necesario, con algún antipsicótico, en un momento dado un estabilizador, pues imagínense, ¿no? Estamos olvidando que el consumo de sustancias, pensando que se va a ir solito, ¿no? Si se quita su depresión, pues ya no va a querer beber. No, no importa, puede no estar deprimido y querer beber. Entonces hay que tener ahí como muchísima precaución en no olvidarlo en nuestra historia clínica, ¿no? Siempre, a veces yo sé que es bien tardado, a veces en una primera vez no se puede, pero sí podemos hacer como tener como un pequeño formato extra en nuestra historia clínica donde tú puedas tener como el consumo de sustancias a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Porque por lo que veo, ¿no? Mucho de la clínica en trastorno bipolar, y que me lo platicaba María, de hecho, de su práctica privada, que pues tiene pacientes que tienen muchísimo tiempo con ella y seguramente seguirán con ella a lo largo de toda su vida también. Y entonces tú podrías decir, bueno, hace 10 años no consumía, pero justo, ¿no? Se jubiló y entró en una depresión y ahí empezó a consumir, ¿no? Entonces, a lo mejor antes no era un tema las adicciones, pero ahorita sí. Entonces, siempre esto hay que tenerlo como muy en cuenta. Y, bueno, pues siempre tenerlo ahí como en un tratamiento integrado. ¿Para qué? Pues para que no tengamos esta omisión, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, a ver, entonces creo que yo estoy aquí repitiendo lo mismo que ya les dije en esta diapositiva, pero bueno, siempre cuando se hacen estas evaluaciones, siempre nos ayudan mucho como la línea, ¿no? Como el ver esta cuestión longitudinal. En los expertos en bipolar, siempre veo que ellos siempre tienen esta línea, nosotros en adicciones también. Y es siempre como que checar si estos consumos son independientes al estado afectivo o viceversa, ¿no? Si los síntomas afectivos son independientes al consumo. Entonces, esto siempre hay que tenerlo como muy en mente para no obviar, no omitir o no olvidarnos de la comorbilidad. Y bueno, les voy a poner un pequeño caso clínico, no sé cómo vamos en tiempo, María, pero está muy, 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 muy concreto mi caso. Perdón, regreso rápido nomás a responderte. Sí, vamos un poquito sobre el tiempo de Mariana. Listo, ya. Un minuto.
nada más les platico brevemente el caso clínico que yo quiero compartirles. Es un chico de 42 años, ¿sí? Siempre había tenido como muchos antecedentes depresivos desde sus 18 años. Y bueno, también de manera regular, ¿no? Consume 6 a 8 cervezas desde hace bastantes años, ¿no? Entonces el chico ya en clínica ya cumplía el criterio para trastorno por consumo grave, es decir, ya tenía tolerancia, dependencia, etcétera, ¿no? El chico también había estado con múltiples tratamientos antidepresivos con muy poca respuesta, ¿sí? Y en algunos casos asociaba el uso del antidepresivo con una leve activación, ¿sí? Es decir, tenía más energía, menos sueño, más platicador, ¿no? Y que le duraban 4 o 5 días y él decía, ya, ese antidepresivo ya no me sirve, ya no me siento bien y bueno, finalmente. Entonces, pues la esposa refería que había periodos también donde incluso durante internamientos de desintoxicación, donde igual tenía un incremento en la energía, estaba verborreico, tenía irritabilidad, tenía muchos planes laborales, e igual no dormía casi o 3 o 4 horas de sueño, y que le duraban igual como una semana, y después otra vez se deprimía, ¿no? Pero entonces aquí estamos hablando que a veces se tenía que internar para desintoxicar por alcohol, ¿ok? Entonces, la que sigue. Entonces, de acuerdo a la información, pues encontramos que había episodios de hipomanía recurrentes que en algunos casos se asociaban a los periodos de abstinencia, ¿ok? Entonces, este chico, pues obviamente no era complicado para mí saber que sí tenía, les digo, un trastorno por consumo grave de alcohol, pero sí empezamos a ver que cumplía algunos criterios para el trastorno bipolar tipo 2. Entonces, él se creía que tenía depresión recurrente, ¿no? Y que tenía una resistencia a los antidepresivos, o sea, que era de difícil tener respuesta a los antidepresivos, y pues no, en realidad el tratamiento estaba mal, porque nunca había tenido un adecuado diagnóstico. Entonces, y la que sigue, pues ya literalmente lo que teníamos que trabajar con él, además de buscar la sobriedad, en este caso, ¿no? El trabajo de las adicciones tiene que ser multidisciplinario para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un tratamiento integral, pues sí estamos contemplando redes de apoyo o grupos, estamos contemplando psicoterapia y estamos contemplando el adecuado diagnóstico de una patología dual, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces podamos tener un tratamiento mucho más correcto. Entonces, aquí, pues si el chico estaba únicamente con una monoterapia antidepresiva, pues no íbamos a jalar, ¿no? Entonces tuvimos que agregar un estabilizador del estado de ánimo y pues les decía el tratamiento activo también en la parte de las adicciones, ¿no? Entonces, pues básicamente esta es mi aportación el día de hoy. Muchas gracias, María, por la invitación y sí, yo mi recomendación es que tengan siempre ese pequeñito apartado de adicciones, ¿no? Y que lo tengan presente para diversos momentos de la vida, porque es algo que puede ocurrir, ¿no? Y que finalmente a veces como que nos encajonamos en ciertos interrogatorios y pues ya, pasamos por alto ello, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giselle. Sí, creo que es todo un tema importante. Yo te los voy a seguir mandando. Sí, es un tratamiento muy complejo cuando hay adicciones de manera adicional. Creo que necesita un abordaje independiente, ¿no? Esa es mi perspectiva.